Muy bienvenidos a todos nuestros televidentes. Una semana más estamos acá compartiendo testimonios, compartiendo historias profundas, compartiendo historias de vida. Y hoy tenemos una hermosa invitada, que es nuestra hermana Luisa Castro, más conocida como La Lela. Todos la conocemos como La Lela. Nuestra hermana Luisa, ¿cuántos años lleva en la iglesia usted? 40 años. 40 años en la iglesia. Y ella también tiene un testimonio, al igual que la semana pasada, fuerte, un testimonio profundo, un testimonio de fe. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? Porque hoy vamos a hablar que la fe es el fundamento de la salvación. Amén. Ese es el tema de esta semana. Y para comenzar, primero que todo le damos las gracias por querer compartir con nosotros, por estar. Es una honra para nosotros escucharla. Y creo que usted es una de las fundadoras. Amén. Que tiene mucho que decir, que Amén. tiene mucho que contar de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y quiero que partamos esta sección, este primer bloque, con que usted nos cuente su testimonio. Este testimonio que yo sé que a más de alguna persona que está escuchando le va a servir, lo va a alentar, le va a dar fuerza si es que está viviendo un momento de debilidad en la fe, que es lo que estamos hablando. Amén. Y le pregunto, ¿cómo descubrió usted esta enfermedad, esta grave enfermedad que usted tuvo? ¿Cómo la descubrió? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, esta enfermedad mía comenzó con muchos dolores de cabeza. Estuve yo un año entero tratándome yo sola con puras dipironas. Y nunca consulté al médico. Hasta cuando me vinieron crisis fuertes ya, perdí la noción de todo. Y llegué que me dejaron hospitalizada en el Barro Luco, donde decían que tenía tifo, y no era eso, no era tifo. Ahí me sacó después un cirujano, me hizo escáner y tenía un tumor en la cabeza. Entonces tenía que ser intervenida porque yo ahí perdí la noción de todo, no sabía que era casada, que tenía hijos, nada de nada. Entonces cuando desperté, estaba operada y ahí realmente me di cuenta de que realmente que el Señor me amaba, aunque todavía no estaba yo con Él, porque con el Señor yo, o sea, siempre yo andaba haciendo la manda, que la Virgen, esto, no, todavía no estaba el Señor en mi vida, pero ahí fui teniendo 4 operaciones más, pero cuando llegó el Señor a mi vida era cuando yo iba a la quinta operación, entonces esa noche me pasó algo tan extraño, era un día domingo, y era algo que yo estaba inquieta y hacía cosas que no tenía como para acostarme, no quería acostarme. Entonces en eso era mi pastor, que no era pastor todavía, era un oficial de la iglesia de Lo Barnechea. Él andaba en la iglesia y cuando llegan, porque yo le pedí, le voy a contar lo que yo le pedí a nuestra pastora, que antes era mi vecina. Yo le pedí una plancha para plancharle ropa para mis hijos, para dejarle ropa planchada. Entonces en eso ella de repente cuando llegan a su casa, ella se acuerda de la plancha, entonces ella dice, voy a ir a pedirle la plancha a la señora Luisa porque mañana se hospitaliza. Entonces ahí mi pastor, ahí él sintió de que yo tenía que ir donde él, me mandó a buscar, porque el Señor le había mostrado a él que si yo me iba ese día a hospitalizar, yo no iba a volver a mi casa. Entonces él me habló, yo fui, me conversó, realmente todo, me presentó al Señor y yo me contó todo lo que yo tenía que hacer. Y yo lo único que hice, yo le dije, si el Señor a mí me deja con vida, porque yo tenía a Marcelo que tenía 12 años, Rodrigo tenía 6 años, y yo le decía, si el Señor me deja con vida, yo le serviré hasta la muerte, que me deje junto a mi esposo y a mis hijos. Y así fue, pues me fui después al día siguiente a hospitalizarme. Total que ahí fueron pasando cosas, echaron a perder máquinas, y el doctor me fue viendo bien, que caminaba para allá sin dolor, sin molestia. Al último ya estuve una semana entera en el hospital, y al último me puse hasta a tejer, porque me gusta mucho tejer, y el doctor me dio permiso para venir a mi casa, y viniera por el fin de semana para que estuviera junto a mi esposo y a mis hijos, y después que volviera por el día lunes. La cosa es que yo volví después el día lunes, después se fueron saliendo los exámenes, todo, y no estaba el tumor, pues. Entonces el médico me echó a la casa, me dio de alta, me dijo, no te puedo operar si no se encuentra el tumor. Con el escáner que me hicieron no estaba el tumor.
Entonces yo le decía, gracias Señor, porque tú hiciste una obra en mí. Yo por eso le sirvo a mi Señor, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Me ha dado vida, me ha quitado los dolores, me ha quitado los malestares. Yo hasta el día de hoy, imagínense, en el 2013 tuve una crisis y me cambiaron porque tengo una válvula del 1981. Fue la primera válvula que me pusieron al lado derecho. Entonces en el 2013 me dio otra crisis y que yo también perdí la noción que estaba casada, que tenía hijos, todo. Fue grande la crisis. Ahí me operaron, ¿no es cierto?, en la clínica alemana, porque tuve la bendición de que me operaran gratis, porque a los hijos de Dios siempre el Señor le abre las puertas. Yo soy testigo de Eso, porque ¿cierto? estuve ahí, sí. Estuvo ahí, ¿no es cierto?, en la clínica alemana y ahí pude Pero como reina. como reina, como una reina, realmente. Y ahí el Señor, ahí me pusieron otra válvula al lado izquierdo y hasta el día de hoy esto, pues voy a los controles, ahora estoy controlándome y el médico me dice, tenemos que seguir bien, pues si no, yo no siento dolores de mi cabeza, no siento nada, ni una cosa. Así que por eso yo le doy gracias al Señor, porque el Señor ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Amén. Maravillosa, maravillosa en mi vida. Y lo más lindo es que mis hijos pudieron llegar a los caminos del Señor. Mi esposo también alaba al Señor igual, pero le doy gracias al Señor porque el Señor me dejó con vida para yo poder cuidarlo a él. Amén. Porque también está enfermito. Amén. Mire, Hebreos 11:1 dice, la fe nos da la certeza de lo que no vemos. Usted creyó, y usted creyó a la voz de un hijo de Dios, que fue nuestro pastor, que en ese tiempo no era pastor. O sea, imagínese, usted ni siquiera sabía que lo que Dios tenía preparado para él. Y usted creyó en lo que él le dijo. Amén. Y esa es la fe. Amén. Amén. Porque usted fue confiada a ese lugar. Amén. Y el pastor, que en ese tiempo no era pastor, le dice, ok, vaya igual. Amén. Porque los milagros tienen que ser visibles ante los ojos del hombre. El hombre tiene que ver el milagro. Amén. Amén. Y este versículo describe lo que usted hizo en ese momento. Amén. Porque usted creyó sin haber recibido el milagro. Amén. Todavía. Amén. Lo creyó sin haber recibido el milagro. Entonces, yo le pregunto, porque finalmente después de este milagro, hubo una conversión y un crecimiento en usted. Amén. Un crecimiento en la que su vida cambió. Cambió. Amén. Después del milagro que Dios hizo en su vida. Amén. E independiente de todas las cosas que puedan haber venido después, ¿verdad? Amén. Usted dice, después tuvo una crisis, pero Dios siempre estaba ahí. Siempre ha estado ahí. Amén. Porque su fe siempre ha estado ahí. Amén. Y en base a esto, ¿cómo fue el proceso cuando usted Dios le dio el milagro? Amén. Dios la sanó. ¿Cómo fue su proceso espiritual desde ahí en adelante? Bueno, desde ahí en adelante fue lo que yo siempre recibía visitas. Para mí, ya sábado, miércoles, viernes y domingo siempre he sido para mi Señor. Yo ahí conversé con toda mi familia y yo le dije que si ellos querían visitarme, que no fuera ninguno de esos días porque yo iba a ir a servir a mi Señor. Yo estoy en la iglesia los miércoles, viernes y domingo y donde puedo ir a alabar al Señor voy, porque lo que el Señor hizo en mi vida no lo pago con nada. Amén. Con nada, con lo que yo hago es poco para lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Es poco. Usted venía de un trasfondo católico. Amén. Como usted nos comentó, o sea, usted se encomendaba a la Virgen, que claramente nosotros respetamos, toda creencia que me va a estar escuchando, lo respetamos. Y usted tuvo un verdadero encuentro con Dios. Amén. A pesar de que venía, ¿verdad?, de un trasfondo católico, creía en otras cosas. Amén. ¿Qué la llevó? Mire la pregunta que le voy a hacer, Lila. ¿Qué la llevó a abrazar la fe evangélica? A ser evangélica. Yo pienso que, no sé, donde el Señor hizo la obra en mí, a mi Señor, me transformé, ya no decía, no puede ser, ¿cómo voy a ir a la Virgen? No puede ser. Y la misma pastora decía, como vecina que éramos, decía, ¿cómo? O sea, ya si están devotos de la Virgen y aquí. No, pero a mí yo ya me entregué a mi Señor y para mí estaba mi Señor y fue que cambió mi vida, cambió todo. Amén. Todo. La fe no es solo creer en milagros, sino es que confiar todos los días, Señor. Como usted lo mencionaba. Amén. Todos los días en el Señor. Esa es la fe. Amén. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que usted comenzó a caminar con Cristo? No solo por ese milagro que usted recibió, porque desde ahí en adelante usted empezó a caminar todos los días. Yo me imagino que usted no solamente vivió eso, sino que ha vivido muchos otros procesos. Pero desde ese milagro, demasiado grande, yo creo que su fe se afirmó, pero
Entonces, ¿cómo ha sido su caminar día a día, Lela? Con pruebas, con dificultades, O sea, que usted y Dios sabe. ¿Cómo ha sido ese proceso en el día a día caminar con el Señor? con el Señor. He tenido grandes dolores que tengo, como le comentaba de yo por la enfermedad de mi esposo. Es un dolor grande que tengo en mi corazón, pero el Señor igual me ama. ¿Sabe por qué me ama el Señor? Porque de cuando Él le encontraron el cáncer que tiene, grado 4, la metástasis, está del año 2021 y todavía lo tiene con vida. Y yo digo que si el Señor no me amara y si yo no fuera una mujer fiel al Señor, no estaría mi esposo al lado mío. Pero estaría sola ya, con el Señor nomás. Justamente yo le iba a hablar de su esposo. Entrábamos ahora al bloque de su esposo, porque su esposo es una nueva prueba de fe que llegó a su vida, un gran proceso que llegó a su vida. Ese es su esposo para usted hoy día. Sí. O sea, el Señor así es con nosotros. Amén. Prueba, no prueba, no Bueno, prueba. amén. Y aún así, como usted dice, su fe ha mantenido a su esposo. Yo estoy Sí. segura de eso, no tengo Amén. ninguna duda. Amén. Entonces, ¿cómo enfrenta usted esta nueva prueba de fe? ¿Cómo la vive día a día con su esposo cuando usted ve que está la enfermedad, que aún no ha llegado el milagro y eso Dios lo sabe? Dios lo Y sabe. llegará. ¿Cómo llegará? Eso lo sabe Dios. ¿Cómo vive usted el día a día su fe en el Señor con la enfermedad de su esposo? Bueno, yo la vivo en oración, leyendo la palabra del Señor y tratando de ser una hija fiel, una hija hacedora de su palabra, no oidora. Entonces eso me llena a mí mi vida y cuando lo veo a mi esposo yo le clamo al Señor, pues yo se lo he dejado en sus manos y el Señor no quiere que quede sola todavía. Pues. Eso. La necesita todavía con su esposito al lado. Sí, pues el Señor sabe. Para aquellas personas que nos están escuchando, ¿qué consejo usted le daría a quienes están cuidando a un ser querido enfermo? ¿Qué consejo le daría usted? ¿Qué consejo le daría yo a una persona? Primeramente, paciencia, el amor, que es lo más importante hacia la persona. Voy a cumplir 53 años de matrimonio y he estado en las buenas y en las malas con mi esposo y ahora lo cuido. Como un niño lo cuido, porque yo todo lo que los médicos me dicen, se lo doy. Y entonces uno tiene que tener paciencia, tiene que tener amor, tiene que tener oración y llegarse al Señor, buscar al Señor, que es lo más importante, buscar al Señor. Amén. Porque una persona que no busca al Señor es imposible que si está con problemas, con enfermedades graves, que pueda sobrellevar esa lucha grande. Amén. Hay que buscar al Señor. Eso. La fe no nos libra de las pruebas, pero nos da fuerza para enfrentarlas y vivirlas cada día. Así es. Muchas veces Dios nos habla, pero nos cuesta obedecer. Nos cuesta obedecer, somos porfiadas. Nos cuesta obedecer, ¿cierto? Mm. ¿Qué consejo usted le daría a quienes tienen ese miedo? Porque la fe es tirarse a la piscina. Sabemos que la fe, que tienen miedo de tirarse a la piscina, que tienen miedo de esta fe. ¿Qué le diría usted a esa persona? Bueno, yo creo que la fe es tan importante porque yo cuando acepté al Señor, es porque tuve la fe, la convicción de que el Señor me iba a sanar, que me iba a mejorar, que me iba a quitar todos mis dolores, todo, y me iba a hacer una mujer que yo hago todas las cosas, porque a mí los médicos me decían que yo no iba a poder hacer nada en mi hogar, nada. O sea, hago toda mi vida normal. Y eso es lo que yo digo en la fe. La fe es lo que el Señor a uno realmente le está demostrando que es con uno, po. Amén. Y es con uno. Milagros todos los días. Todos los días. Usted me dice que le han cambiado una válvula 2 veces en su vida. Sí. Uno habla con usted y usted es una persona totalmente normal. Amén. O sea, podemos... eso es un milagro de Dios. Amén. Es un milagro diario y esa es la fe. Amén. Vivir por fe. Cada día de nuestra vida es vivir por fe. El testimonio y la historia de nuestra hermana Luisa nos recuerda que la fe no es una emoción, sino que es el pilar de pilar. Es con lo que cada día nos levantamos confiando en el Señor. Y la fe en que Él va a ser en nuestra vida como buen Padre, como Él nos va a hacerle. A ver. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Así es. ¿Cómo podemos agradar a nuestro Dios? Con fe. Con fe. Diaria. En que Él tiene el control de nuestras vidas. Amén. Confiamos en Él
y podemos ver su poder en nosotros. Amén. Si hoy alguno de ustedes que está escuchando este testimonio tiene dudas, tiene temor, aquí tiene otro ejemplo de vida Amén. en el que usted se puede tomar. Amén. No, nos llamarán locos a veces, Amén. fanáticos, pero por eso hacemos esta sección, porque hay Así es. gente, hay personas, hay hermanos como nuestra hermana Luisa, como los hermanos que han hablado anteriormente, que tienen testimonios poderosos. Amén. Si hoy tú tienes miedo de creer a Dios, este es tu mejor ejemplo y no son mentiras, son verdades Amén. de qué Dios puede hacer en tu vida. Así Así que es. le damos las gracias, Amén. Lela, por Amén. acompañarnos, por Amén. entregarnos su testimonio grandioso. Amén. Nos tomamos de esa fuerza que usted tiene, Amén. porque tantos años que usted tiene, usted nos enseña a nosotros. Amén. Y cada día se vive con fe. Una mujer sana, Amén. una mujer muy servidora en la casa de Dios. Amén. Porque yo lo he visto desde que llegué a la iglesia, yo llegué 18 años, es una hermana muy servidora. Así que Dios la bendiga. Amén. Y Lela hasta cuando Dios quiera. Amén. 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 El Señor la bendiga. Amén.